La fe transporta montañas. Poder de la fe. Cuando vino hasta el pueblo, un hombre se acercó a él, se arrodilló a sus pies y le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que está lunático y sufre mucho, porque cae a menudo en el fuego y a menudo en el agua. Yo lo presenté a tus discípulos, pero no pudieron curarlo. Y Jesús respondió diciendo: Oh raza incrédula y depravada, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os sufriré? Traedme a ese niño. Jesús, habiendo amenazado al demonio, él salió del niño, que fue curado en el mismo instante. Entonces los discípulos vinieron a Jesús aparte y le dijeron: ¿por qué no pudimos expulsar ese demonio? Jesús les respondió: fue por causa de vuestra incredulidad, porque en verdad os digo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a esa montaña: transpórtate de aquí para allá, y ella se transportaría, y nada os sería imposible. Eso está en San Mateo capítulo 17, versículos del 14 al 19. En el sentido propio, es cierto que la confianza en nuestras propias fuerzas nos hace capaces de ejecutar cosas materiales que no se pueden hacer cuando dudamos de nosotros mismos. Pero aquí es menester entender estas palabras solo en el sentido moral. Las montañas que la fe transporta son las dificultades, las resistencias, en una palabra, la mala voluntad que hay entre los hombres, aun cuando se trata de las mejores cosas. Los prejuicios de la rutina, el interés material, el egoísmo, el ciego fanatismo y las pasiones orgullosas son otras tantas montañas que interceptan a la humanidad. La fe robusta da la perseverancia, la energía y los recursos que hacen vencer los obstáculos, tanto en las cosas pequeñas como en las grandes cosas. La que vacila da la incertidumbre y la perplejidad, de la cual se aprovechan aquellos a quienes se quiere combatir. No busca los medios de vencer, porque cree no poder vencer. En otra acepción se llama fe a la confianza que se tiene en el cumplimiento de una cosa. La certeza de alcanzar un objeto da una especie de lucidez que hace ver en el pensamiento el término hacia el cual se dirige y los medios de alcanzarlo, de suerte que el que la posee marcha, por decirlo así, con seguridad. En uno y en otro caso puede hacer alcanzar grandes cosas. La fe sincera y verdadera es siempre serena, da la paciencia que sabe esperar, porque teniendo su punto de apoyo en la inteligencia y en la comprensión de las cosas, está segura de llegar al fin. La fe dudosa siente su propia debilidad. Cuando está estimulada por el interés, se vuelve furibunda y cree suplir la fuerza por la violencia. La calma en la lucha es siempre una señal de fuerza y de confianza. La violencia, por el contrario, es una prueba de debilidad y duda de sí mismo. Es menester guardarse de confundir la fe con la presunción. La verdadera fe se aviene con la humildad. El que la posee pone su confianza en Dios más que en sí mismo, porque sabe que siendo un simple instrumento de la voluntad de Dios, nada puede sin Él. Y por esto los buenos espíritus vienen en su ayuda. La presunción más bien es orgullo que fe, y el orgullo es siempre castigado más o menos tarde por los desengaños y los fracasos que sufre. El poder de la fe recibe una aplicación directa y especial en la acción magnética. Por ella el hombre actúa sobre el fluido, agente universal, modifica sus cualidades y le da una impulsión, por decirlo así, irresistible. Por esto, el que a un gran poder fluídico normal une una fe ardiente, puede por la sola voluntad dirigida al bien operar esos fenómenos extraños de curaciones y otros que
en otro tiempo pasaban por prodigios y sin embargo solo son consecuencia de una ley natural. Tal es el motivo por que Jesús dijo a sus apóstoles: si no habéis curado, es porque no teníais fe. La fe religiosa, condición de la fe inalterable. Desde el punto de vista religioso, la fe es la creencia en los dogmas particulares que constituyen las diferentes religiones. Todas las religiones tienen sus artículos de fe. Bajo este aspecto, la fe puede ser razonada o ciega. La fe ciega, no examinando nada, acepta sin comprobación lo mismo lo falso que lo verdadero, y choca a cada paso contra la evidencia y la razón. Empujada hasta el exceso, produce el fanatismo. Cuando la fe se apoya en el error, se destruye, tarde o temprano. La que tiene por base la verdad es la única segura del futuro, porque no tiene nada que temer del progreso de las luces. Toda vez que es verdadero en la oscuridad, lo es igualmente en plena luz. Cada religión pretende estar en la exclusiva posesión de la verdad. Preconizar la fe ciega sobre un punto de creencia es confesar su impotencia en demostrar que se tiene razón. Se dice vulgarmente que la fe no se prescribe. De aquí viene que muchas personas digan que si no tiene fe, no es culpa suya. Sin duda la fe no se prescribe, y lo que es aún más justo, la fe no se impone. No se impone, pero se adquiere, y no hay nadie a quien se rehúse el poseerla, aún entre los más refractarios. Hablamos de verdades espirituales fundamentales, y no de esta o de aquella creencia particular. No es la fe la que debía ir a ellos, sino ellos al encuentro de la fe. Y si la buscan con sinceridad, la encontrarán. Tened pues por seguro que lo que dicen quisiéramos creer, pero no podemos, lo dicen de boca y no con el corazón, porque diciendo esto se tapan los oídos. Sin embargo, las pruebas abundan a su alrededor. ¿Por qué rehúsan verlas? En unos es negligencia, en otros miedo de verse obligado a cambiar de costumbres. En la mayor parte es el orgullo que rehúsa conocer un poder superior porque le sería preciso inclinarse ante él. En ciertas personas la fe parece de algún modo innata. Solo una chispa basta para desarrollarla. Esta facilidad en asimilarse las verdades espíritas es una señal evidente del progreso anterior. En otros, al contrario, solo penetra con dificultad, señal no menos evidente de una naturaleza atrasada. Los primeros ya creyeron y comprendieron, traen al renacer la intuición de lo que sabían. Su educación está hecha. Los segundos tienen que aprenderlo todo. Su educación está por hacer. Ella se hará, y si no se concluye en esta existencia, se concluirá en otra. La resistencia del incrédulo, es preciso convenir en ello, con frecuencia se vincula menos a él que a la manera como se presentan las cosas. A la fe es preciso una base, y esta base es la inteligencia perfecta de lo que se debe creer. Para creer no basta ver, es necesario sobre todo comprender. La fe ciega no es ya de este siglo. Es precisamente el dogma de la fe ciega que hace hoy el mayor número de incrédulos, porque quiere imponerse y exige la abdicación de una de las más preciosas prerrogativas del hombre, el razonamiento y el libre albedrío. Es esa fe contra la cual se obstina el incrédulo y de la cual es cierto cuando se dice que no se impone. No admitiendo pruebas, deja en el espíritu un vacío de donde nace la duda. La fe razonada, la que se apoya en los hechos y en la lógica, no deja en pos de sí ninguna oscuridad. Se cree porque se está cierto, y no se está cierto hasta que se ha comprendido. Esta es la razón por que no cede, porque no hay fe inalterable, sino aquella que puede enfrentar cara a cara a la razón en todas las épocas de la humanidad. A este resultado conduce el espiritismo, y por esto triunfa de la incredulidad.
siempre que no encuentra oposición sistemática e interesada. Parábola de la higuera seca. Cuando salieron de Betania tuvo hambre y viendo a lo lejos una higuera, fue a ver si podía encontrar alguna cosa en ella. Y habiéndose acercado, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, que nadie coma de ti ningún fruto. Lo que sus discípulos oyeron, al otro día, pasando por la higuera, vieron que ella se había secado hasta la raíz. Y Pedro, acordándose de las palabras de Jesús, le dijo, Maestro, ved cómo la higuera que habéis maldecido quedó seca. Jesús, tomando la palabra, le dijo, tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que dijera a esta montaña, quítate de ahí y échate en el mar, y eso sin dudas en el corazón, mas creyendo firmemente que todo lo que haya dicho acontecerá, lo verá en efecto acontecer. San Marcos capítulo 11 versículos 12 al 14 y del 20 al 23. La higuera seca es el símbolo de las personas que solo son buenas en apariencia, pero que en realidad no producen nada bueno. Oradores que tienen más brillo que solidez. Sus palabras tienen el barniz de la superficie, agradan a los oídos, pero cuando se les analiza, nada sustancial se encuentra para el corazón. Después de haberlos escuchado, se pregunta qué provecho se sacó de eso. Es también el emblema de todas las personas que tienen los medios de ser útiles y no lo son, de todas las utopías, de todos los sistemas vacíos, de todas las doctrinas sin base sólida. Lo que falta la mayor parte de las veces es la verdadera fe, la fe fecunda, la fe que conmueve las fibras del corazón. En una palabra, la fe que transporta montañas. Son árboles que tienen hojas, pero no dan frutos. Por esto Jesús les condena a la esterilidad, porque vendrá un día que secarán de raíz. Es decir, que todos los sistemas, todas las doctrinas que no hayan producido ningún bien para la humanidad, caerán en la nada. Que todos los hombres voluntariamente inútiles, por falta de haber puesto en práctica todos los recursos que tenían, serán tratados como la higuera seca. Los medios son los intérpretes de los espíritus, supliendo los órganos materiales que les faltan a estos para transmitirnos sus instrucciones. Por esto están dotados de facultades a este efecto. En estos tiempos de renovación social, tienen una misión particular. Son los árboles que deben dar el alimento espiritual a sus hermanos, multiplicándose para que el pasto sea abundante. Se encuentran por todas partes, en todos los países, en todas las clases de la sociedad, entre los ricos y entre los pobres, entre los grandes y los pequeños, a fin de que no haya desheredados, y para probar a los hombres que todos son llamados. Mas si desvían de su fin providencial la facultad preciosa que les fue concedida, si la hacen servir para cosas fútiles o perniciosas, si la ponen al servicio de intereses mundanos, si en vez de frutos saludables los dan malsanos, si rehúsan que sea provechosa para otros, si ellos mismos no se aprovechan de ella mejorándose, son como la higuera estéril. Dios les retirará un don que se volvió inútil en sus manos, la semilla que no saben hacer fructificar, y les dejará que sean presa de los malos espíritus. Está en el capítulo 19 del Evangelio según el Espiritismo por Allan Kardec. Editorial Mensaje Fraternal. Traductor Alipio González Hernández. Lector
Abel Prasca, presidente de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor de Barranquilla, Colombia.